Saludar a Manuel Hernández Borboya, reportero independiente, hombre comprometido con la verdad, que también anda levantando mucho polvo en redes sociales y a quien admiramos y respetamos. Manuel Hernández Borboya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo para ti, para el maestro Paco Cruz, para Jaime y para toda la audiencia de Sin Censura. Ya listos aquí para comentar algunos temas y las barrabasadas que salen en la tele, ¿verdad? Entramos calientitos, ¿no? Con los temas, un chorro de cosas, Manuel. Sí, pues hay muchísimas cosas desde que se reactivó el conflicto este de México con España, las últimas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que uno de sus grandes legados pues es la pedagogía política, porque no nada más fue este sexenio, sino a lo largo de toda su trayectoria política. Obviamente los últimos 6 años son los más trascendentes en este sentido, pero se fue construyendo, fue un camino largo que se fue construyendo de a poquito y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta ahora que se va a retirar de la vida pública. No nada más fueron estos 6 años, fue una larga trayectoria de lucha política y creo que también eso hay que reconocerlo y desde luego que va a marcar un antes y un después en la forma de ejercer la política y la manera en que él con su ejemplo pues está legando el poder a Claudia Sheinbaum, su cercana, la primera presidenta de México, que pues va, hasta donde sabemos, pues va a repetir o va a continuar con el legado, incluyendo las conferencias mañaneras que se convirtieron en un instrumento de comunicación indispensable para contrarrestar las campañas mediáticas de la derrotada oligarquía neoliberal que todavía no se recuperan de lo que pasó en el 2018, ya pasó el 2024 y siguen ahí con sus lepras, ¿no? Por eso luego sorprenden estos comentarios de Riva Palacio y compañía, que a lo mejor ya están doblando las manitas para ver si pueden ahora negociar con el gobierno de Claudio Sheinbaum después de la cerrazón y completamente irracional y furibunda que tuvieron durante los 6 años anteriores. Así es, déjame saludar, Manuel, también al querido hermanito Jaime Hernández, corresponsal de guerra por muchos años, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas de periodismo que se suman a esta mesa de diálogo. Y ahora sí que déjame recibirte con un hostia, tío. ¿Qué está pasando, mi querido Jaime Hernández? Buenas tardes. Querido Vicente, querido Paco, querido Manuel, ¿cómo están, queridos amigos? Un placer estar con ustedes. Fíjate que no pude evitar, es lo que pasa con nosotros los periodistas viejos que ya somos, que quizá ya somos demasiado mañosos, ¿verdad, Paco? ¿Verdad, Vicente? ¿Verdad, Manuel? Fíjate que estaba escuchando estas declaraciones de Raimundo Riva Palacio que dice: me atrevería a decir que Andrés Manuel López Obrador será uno de los presidentes más fuertes en la historia de México. Y dices, me atrevería a decir yo, Raimundo Riva Palacio, por favor. A ver, para empezar, Raimundo es tan viejo periodista como Paco y como yo. Seguramente o tiene flaca memoria Raimundo o no sé lo que pasa. Para los que hemos vivido el presidencialismo fuerte, que era como un tótem poderoso en México, no se nos olvida que hacia fines de cada sexenio, la imagen presidencial prácticamente se desgranaba, se diluía como un sucarillo en el agua. Y aún recuerdo yo las reuniones de emergencia de la Secretaría de Gobernación, las conversaciones entre la Secretaría de Gobernación y los periódicos, los medios de comunicación para decirles, señores, hay que darle más vuelo al presidente porque se nos está viniendo abajo. Esas eran el contenido de las conversaciones. La preocupación que había porque los presidentes al final de su sexenio eran águilas que caen. Y lo que más preocupaba era que estas figuras que sufrían un proceso de enanización, pues se achicaban frente a otros poderes fácticos, por ejemplo, frente a ese poder que representaba Fidel Velázquez, ¿no? Y entonces a muchos les preocupaba que al final de su sexenio Fidel Velázquez fuera un hombre que se creciera frente a la imagen menguante de los presidentes al final de su sexenio. Entonces, yo no entiendo por qué Raimundo excluye esa realidad que todos vivimos hacia fines de sexenio. No ha habido ningún presidente que experimentara este proceso de erosión, de desgaste, de desgranamiento. Se iban diluyendo su imagen. ¿Por qué?
porque la opinión pública, los ciudadanos de a pie, ya habían entendido, habían conocido de las corruptelas, de los tejes y manejes, de los escándalos entre las sábanas, de todos y cada uno de estos mandatarios. Andrés Manuel López Obrador ha sido el único presidente que se ha mantenido incólume, ¿no? No ha habido un desgaste para nada en absoluto de su popularidad, todo lo contrario, y a tal grado que personajes como Raimundo tienen que reconocer que los libros de historia seguramente consignarán como si tuviéramos que esperar que este tren de la historia todavía transcurran 5 o 10 años como para no saber a estas alturas que la estatura de López Obrador, si la comparamos con la de López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y los que más se suman, y sobre todo Felipe Calderón, es un gigante. Nos guste o no, y evidentemente no les gusta en absoluto a ellos. Y fíjate, personajes como Felipe Calderón, que son tan estridentes, resulta su estridencia mucho más patética si se le compara con el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la estatura política de López Obrador es tan patente que incluso obnubila los análisis políticos, los análisis sobre todo de cancillerías como la española, que se atreven a decir que Andrés Manuel López Obrador tiene superpoderes, es tan poderoso que controla, manipula a Claudia Sheinbaum y así de paso y respetan a la futura presidenta de México. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es mayor seriedad en los análisis, no solo de los comentócratas, de los columnistas, sino también de las cancillerías con las cuales tenemos relaciones en México. ¿Y qué me dicen para entrarle así ya en calor y con todo a esos que defienden al rey de España desde México, incluso que avalan lo que los escupitacos, por ejemplo, de un plagiario? No lo digo yo, la justicia española así lo definió, así lo decidió, de Arturo Pérez Reverte, el de la Reina del Sur, que entre otras cosas, ¿no tienes el tuit de ayer que te pasaba, David, donde ese, mira, albergaba ciertas dudas sobre si López Obrador y Claudia Sheinbaum eran imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las cuatro cosas a la vez? Este comunicado me lo aclara todo, el comunicado de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿qué estamos viviendo? Que hay algunos mexicanos que prefieren avalar una situación como esta desde España, y ya de plano, los panistas pidiendo la mano de Estados Unidos en México. Ya le contestó Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, el senador Marco Cortés al presidente por la exhibidota que le puso en la mañanera. Dice: presidente, nos estás dejando un país incendiado con miles de familias aterrorizadas por el crimen organizado. Por eso propusimos tipificar en México el delito de narcoterrorismo para lograr, como muchos países en el mundo, la urgente y necesaria cooperación internacional para poder combatir con efectividad la creciente violencia e inseguridad que padecemos. La pregunta para usted, ¿no lo tienen por ahí, don David? El tuit se lo acabo de mandar. La pregunta para usted, López Obrador, y para el régimen morenista es: ante su fracaso frente a la violencia e inseguridad, ¿por qué se niegan o a qué le temen de que otros países colaboren con México a combatir eficazmente el narcoterrorismo que padecemos? Ahora resulta, mi querido Paco, otros países, no, pues al paso que vamos, van a aplaudir cuando, si es que gana la presidencia Donald Trump, bajen los Black Hawks con los comandos de la muerte que ya prometió para aniquilar a los narcos en territorio mexicano, en lo que sería obviamente una clara violación a nuestra soberanía, pero a eso le están apostando los panistas. Empecemos fuerte con esto, Paco. Mira, Vicente, Juan, Manuel, discúlpame, iba a decir Juan Manuel, es Manuel Hernández Borboya. Manuel, Jaime, mira, ahí lo podemos separar, podemos dar una respuesta en dos partes. Primero, a los españoles, pero es que de pronto me da la impresión de que vivimos en este país con una oposición desmemoriada e imbécil, y en España
viven una crisis porque le apuestan a la desmemoria absoluta y porque también son imbéciles. Hay historiadores que sostienen y advierten que para España todo lo que no son victorias épicas en el pasado, debe caer en el más profundo de los olvidos, y esconden constantemente la cabeza como si no hubiera existido esa parte de la historia de todas las atrocidades que perpetraron los españoles, no solo en México, a donde fueron imperio. En su desmemoria, Felipe VI, lo llaman el preparado, debemos decir Felipe VI el imbécil, y Pedro Sánchez el misógino, olvidan, en esa desmemoria, olvidan todo lo que pasó y no alcanzan a entender que nosotros ya conocemos, hemos estudiado lo que es el proceso de descolonización. Y por eso mismo no quieren reconocer todas las atrocidades de la conquista y en el llamado periodo de la colonia. Y en su desmemoria, la misma prensa imbécil de España, que está muy controlada, eso Jaime lo sabe muy bien, lo ha explicado, lo ha explayado muy bien, la misma prensa oculta otros problemas que tiene la monarquía, que tienen personajes políticos como Pedro Sánchez. Así que le están apostando en España, como siempre lo hacen, a la desmemoria, pero además, mira, lo hacen también porque en algún momento presidentes como Carlos Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, o personajes como Enrique Krause Kleinborg, los hicieron sentir todavía superiores. Los cuatro son súbditos de España, ¿no? De una u otra manera, algunos con nacionalidad, otros autoexiliados, otros protegidos por la derecha, pero los españoles le apuestan a la desmemoria. ¿Por qué? Porque tenemos personajes imbéciles como estos tres expresidentes e intelectuales orgánicos, así que están perdidos en su desmemoria. Todos olvidan que la soberanía de México para decidir a quién invita y a quién no a sus actos oficiales. ¿Se sienten ofendidos? Sí, porque mira, hasta con Carlos Salinas de Gortari, y se refuerza hasta Peña, hay una reconquista de los españoles. Hay que ver cuántas empresas tienes, hay que ver cómo los dejaron llegar, les entregaron prácticamente, hicieron leyes a su medida. Así que entre la desmemoria y entre las apuestas a que siguen siendo el primer mundo y nosotros seguimos siendo la raza de bronce, olvidan todo y nos quieren seguir viendo igual. Así que vivimos en una casta de imbéciles de España y vivimos en una casta de imbéciles de políticos de oposición en México. Mira, pero no debía sorprendernos, no solo porque no han logrado articular una sola idea, no han logrado articular una palabra, un proyecto desde julio de 2018, cuando perdieron las elecciones justamente con Andrés Manuel López Obrador. No, es los conservadores mexicanos, los ultraconservadores mexicanos, no pueden imaginarse nunca un país solo, no se lo pueden imaginar, no entienden. Hay que ir, ¿quién fue a traer a Maximiliano? Entonces, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Es el Maximiliano nuevo. Los conservadores están acostumbrados a eso, a que alguien más les venga a resolver los problemas que además ellos causaron, ¿a qué aspiran? ¿A qué aspiran? A que alguien más les venga a entregar el poder, a que alguien más venga a hacer el trabajo que no han podido hacer, que no pudieron hacer en 6 años. Así que yo sostengo, mira, que después de escuchar a Marco Cortés y a otros como él, a Enrique Krause, después de escuchar a Felipe Calderón, vivimos en una generación de opositora llena de imbéciles, que no va, y el primero es Felipe Calderón. Hay que ver lo que hizo en este país, hay que ver, yo lo he platicado porque además lo tengo documentado, se robó $400 mil millones de la venta producto de crudo, de producto de la venta de crudo mexicano. Eso está en los documentos de Hacienda. No solo él, gobernadores, secretarios de Estado, algunos magnates, 400 mil, pero es una generación de imbéciles, pero ladrones. Así que eso tenemos, y tenemos a Marco Cortés, tenemos lo mismo a Alejandro Moreno Cárdenas. Todos piden la intervención extranjera para que
En este caso, la verdad, están refiriéndose a Estados Unidos. Eso es lo que están dando a entender. Que venga Biden en este momento, o que venga Kamala Harris o Trump, quien gane de los dos, que vengan a resolverles un problema, o que vengan a entregarles el poder, que vengan a orquestar un golpe de Estado, porque ellos históricamente son incapaces, y si vemos la historia, te digo, hay que ver quién trajo a Maximiliano, los conservadores. Así que están pensando lo mismo, no han evolucionado, no van a evolucionar, y por eso estamos, mira, ellos dicen que hay un conflicto diplomático, no hay un conflicto diplomático. Claudia Sheinbaum Pardo precisó muy bien sus razones, y luego también tienes al misógino de Pedro Sánchez, así que no hay un conflicto, están enojados, van a estar enojados, pero es eso, porque vive España una generación de políticos imbéciles con un rey que es eso. Pedro Sánchez es un imbécil y eso lo ha demostrado, y Felipe VI pues va por el mismo camino, así que nos están viendo todavía, o están viendo a Claudia Sheinbaum Pardo y a Andrés Manuel López Obrador, como vieron a Felipe Calderón Hinojosa, como vieron a Enrique Peña Nieto, como vieron a Carlos Salinas de Gortari o a Enrique Krause, como súbditos de la corona, y se les olvida que nosotros conocemos cada uno una partecita de la historia y entendemos que ya no somos, que nos descolonizamos hace mucho y que ellos viven todavía en el pasado. Y fíjense que el odio está descomponiendo, algunos hasta les está torciendo la cara del coraje, no se vayan a enojar por lo que voy a decir, pero Mario Di Constanzo, por ejemplo, dice: el próximo lunes a medianoche que el presidente entregue el mando a Claudia Sheinbaum, ¿cómo se irá a su casa? ¿Pedirá Uber o le darán un aventón? En fin, mi querido Manuel Hernández Borboya, también escucho tus comentarios, tus opiniones. Sí, pues son patéticos, ¿no? Muchos de estos analistas, comentaristas, que pues nunca entendieron de qué se trató la película, ¿no? Ya se acabaron los 6 años y nomás no entendieron y van a seguir sin entender porque realmente son bastante limitados. Estaban ahí por sus influencias sociales, por un tema de lucha de clases, de las esferas en las que se movían, pero no porque fueran capaces, ¿no? Entonces, sus diagnósticos llenos de iras irracionales, pues los tienen donde los tienen, ¿no? Ahí está el caso Krause, ¿no? Hablando de monarquías, cuando pues él es súbdito de la corona española, ¿no? Ahora que se nacionalizó español. Y es que a final de cuentas, pues, este tema de España y México, pues evidencia mucho de quién es la derecha mexicana. No se sorprendan por ahí de que los panistas, ahora que quieren abrir las puertas y facilitar que nos invada Estados Unidos, como está haciendo Marco Cortés con este tema de querer nombrar o catalogar a los narcotraficantes creados por la CIA, por supuesto, porque los grandes cárteles transnacionales en México y en Colombia los creó la CIA. Ahora quieren tipificarlos como narcoterrorismo para facilitar que en Washington, en el Capitolio, se designe como lucha antiterrorismo la posibilidad de invadir México, como se ha planteado desde 2019. Yo fui de los pocos periodistas acá en México que documentamos pues cómo en Estados Unidos ha habido una intensa campaña desde ese entonces, desde el sexenio de Trump, para invadir y bombardear México, con el fin de supuestamente combatir a los cárteles. Entonces Marco Cortés está tratando de facilitar eso con ese asunto. Por eso el presidente hoy pues le pregunta pues de parte de quién viene esta arenga, ¿no? Lo cual nos evidencia los peligros que hay todavía ahí latentes mientras sigan existiendo estos grupos abiertamente conservadores, abiertamente a favor de cualquier país extranjero, caso Estados Unidos, caso España, que también se ponen de tapete, pues son los mismos que trajeron a Vox aquí al líder del partido Vox, ultraconservador, a hablar sobre la iberósfera y cosas que realmente lo que tratan de justificar pues es el colonialismo que ha padecido México y América Latina en los últimos 500 años. Por eso les molesta mucho. Son los mismos personajes conservadores que en su momento trajeron a un monarca europeo, a Maximiliano de Habsburgo, a tratar de gobernar el país, y por eso hoy no nos sorprendería que los panistas quisieran traer a Felipe VI a gobernar México, o algún CEO de alguna empresa transnacional tipo Elon Musk o una cosa de estas, ¿no? Porque son abiertamente entreguistas. Y en España pues también les molesta mucho que se critique a su rey,
a su rey florero, porque pues, realmente no sirve para absolutamente nada, y les da vergüenza a tener que admitir pues, que la monarquía española actual, además de corrupta e infame, llena de escándalos ahí, pues de toda índole, no nada más de actos de corrupción, sino también ahí escándalos en las revistas del Corazón y demás, pues son herederos del fascismo, son herederos de Franco, el que designa a Juan Carlos I como rey de España, pues fue Francisco Franco. Luego hubo una ratificación en el 78 con la Constitución Española, con un referéndum, cuando todas las estructuras eran abiertamente franquistas. Entonces pasan dos cosas, por eso les molesta tanto a los españoles conservadores este asunto, y tiene que ver con que la identidad española está fuertemente arraigada en el colonialismo. De hecho, pues ellos festejan sus fiestas patrias, lo que llaman el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de cada año, que es cuando Colón llega a las costas del Caribe a descubrir América, según ellos, ¿no? Otros lo vemos como la invasión europea al continente americano. Y esa es parte de su idiosincrasia y de su identidad nacional. Por eso son tan renuentes a reconocer que todas estas ideas de la hispanidad y demás, pues tratan de mantener el colonialismo o un tipo de colonialismo cultural en el que se le tengan que dar las gracias a España por la civilización, como si acá no hubiera civilizaciones cuando ya habían llegado los españoles, o por el idioma o cosas de esta índole, ¿no? Entonces por eso les molesta mucho ese tema. Y pues reconocer que sus adorados reyes pues son herederos del fascismo, del franquismo, que es también un episodio que les hace falta una buena revisión histórica ya, porque se han dedicado a meter la mugre debajo del tapete, a no hablar del tema, a fingir que nada de eso ha pasado, y hoy siguen padeciendo las consecuencias. A mí me parece que el franquismo llegó a una fase de desgaste en la década de los 70s, que hizo necesario un proyecto de apertura para seguir el canon neoliberal, y del mismo modo que simularon democracia en España con el PSOE y con el PP, con un bipartidismo de derecha abiertamente neoliberal, como pasó aquí en México con el PRIAN, pues se dio este proceso de apertura simulada, una democracia simulada que en realidad pues está haciendo crisis, precisamente porque esta simulación de bipartidismo de derecha ha llegado a su límite y ahora tienen que encontrar otras vías para mantener esa farsa. Acá en México, pues afortunadamente se desmontó esa farsa de la alternancia en el 2018, y creo que también uno de los grandes logros de Andrés Manuel López Obrador, además de su pedagogía política, pues fue que se le cayeron las máscaras a muchos comunicadores, a muchos comentaristas, a muchos académicos que se decían demócratas, y a la primer pequeña prueba de fuego, pues resultaron más conservadores que los conservadores, ¿no? Ahí está José Antonio Crespo, Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, etcétera, etcétera, Denise Dresser, que durante mucho tiempo se vendieron como los intelectuales que impulsaban la alternancia, y que hoy son abiertos aplaudidores de un canalla como Ernesto Zedillo, el Fobaproa y todos esos abusos. Entonces me parece que parte del legado histórico de López Obrador va a ser este proceso de concientización política que no había en México. A mí me tocó cubrir ahí en el Senado temas como la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, y no había esta concientización política que hay hoy. No, los mexicanos no estaban tan al pendiente de lo que pasaba, por ejemplo, en el Congreso, en el Poder Judicial, que era ahí una cosa completamente oscura, que nadie sabía lo que hacían en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, y que hoy ha cambiado completamente esa situación, y va a ser muy difícil para los conservadores revertir esa situación, incluso aunque en algún giro ahí tormentoso para este país pudieran regresar al poder, tocamos madera, pero que de alguna manera creo que es la manera en que México puede seguir avanzando en el fortalecimiento de su democracia a través de la concientización política y a través pues, de también entender otras experiencias que están pasando en el mundo. El caso de España es uno, pero ahí está el desastre postneoliberal de Javier Milei en Argentina, un auténtico desastre, entregándole el país y vendiéndolo como cascajo
y Fierro Viejo a Wall Street, acaba de estar en esta semana en Wall Street, entre otras cosas, para tratar de vender al país. Entonces hay que estar muy atentos de lo que pasa en México, cómo se están desarrollando estos grandes procesos en el mundo, y pues obviamente pues eso implica informarse en otros medios de comunicación que no sean los medios corporativos tradicionales aquí en México, que están, como dijo el maestro Paco, pues llenos de gente imbécil y bastante limitada que no entiende ni siquiera en dónde están parados, y por eso siguen comentando cosas completamente desconectados de la realidad después de 6 años. No aprendieron la lección en 6 años, no la quieren aprender, siguen montados en sus estrategias de desinformación, de mentiras, y para generar enojo entre un sector de simpatizantes de la derecha. No les ha dado resultados, pero ellos siguen en su misma estrategia. Entonces, pues que se topen con pared las veces que sean necesarios. Creo que en términos generales, pues eso le conviene a México para tratar de fortalecer esta incipiente democracia, que todavía hay mucho camino por recorrer, y me parece que se ha dado un paso importante en esta recta final del sexenio López Obrador con la reforma al Poder Judicial, entre otros. Así es. Estaba viendo que en Estados Unidos, Gavin Newsom, el gobernador de California, le ha ofrecido una disculpa a la comunidad negra, a la comunidad afroamericana, por las injusticias graves del pasado. Ahí le hablan, señor Rey, como se llame, ni me acuerdo, ni me importa, pero bueno, de que se puede cuando se quiere, eso que ni qué. Y una fotografía que circula en redes sociales, que al paso que vamos, seguramente tendremos a las RAC y a las Guadalupe Loaesa y a todos estos personajes con la pancarta, mi querido David, ahí la tiene. Make Mexico Spain Again. No lo dudo ni tantito, ¿eh? Espero que sea meme. Mi querido Jaime Hernández, escucho tus comentarios, escucho tus opiniones. Es increíble, ¿no?, todo lo que está pasando, pero en cierto sentido, yo coincido con la última parte del análisis de Manuel, en el sentido de que el pronunciamiento, para empezar, de Marco Cortés denota la tremenda ignorancia de la oposición. Marco Cortés es un político que es un zopenco, es un lerdo, no entiende nada, ¿no? Dicen que la ignorancia suele ser muy temeraria, muy valiente. Y cuando yo escucho los pronunciamientos de Marco, e incluso los mantiene a pesar de las críticas, ahí te das cuenta de la temeridad de una derecha mostrenca, ignorante, aldeana, que no entiende, ¿no? Esta derecha no entiende porque no ha estudiado, que hablar de narcoterrorismo es prácticamente abrirle la puerta a una intervención directa de Estados Unidos, ¿no? Porque así está contemplado en la ley. Fíjate, y este es un tema interesante, porque yo creo que, y esto quizá sería motivo de estudio, en la redacción de muchos de los protocolos del Departamento de Estado, en las declaratorias, por ejemplo, cuando ponen a un país en la lista negra de países que contribuyen con el terrorismo, toda esta jerga está vinculada a operaciones de intervención del Pentágono, y en la que incluso no se necesitaría la intervención, la autorización del Congreso. Por eso digo que la derecha en México es muy ignorante de la creación de este lenguaje muy intrincado, pero que ha sido preparado precisamente para que Estados Unidos intervenga donde se le pegue la gana. Desde hace tiempo se ha denunciado que sobre todo los llamados neoconservadores es una generación que ya no entiende de fronteras ni de soberanía. Para ellos, soberanía y fronteras es una antiguaya, es una reliquia del pasado. Y cuando la derecha no entiende esto, no entiende el presente que estamos viviendo, el uso, por ejemplo, el uso del tema de la violación de los derechos humanos, que es un arma arrojadiza que Estados Unidos siempre ha usado a su favor. Ahí tenemos el caso de Cuba.
ahí tenemos el caso de Venezuela, y ahí tenemos también el caso de México, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos a esta derechona que es ignorante, terriblemente ignorante, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice Manuel y como dice Paco, tenemos a una derecha que todavía no entiende, todavía no alcanza a entender este proceso de transformación que ha sacudido conciencias, que ha llegado a sacudir no solamente conciencias, sino también a estas instituciones mediáticas, corporativas, judiciales, que encontraron que vivir bajo el ala del neoliberalismo era fantástico. ¿Por qué? Porque los enriquecía a un pequeño grupo, los convertía en personajes que estaban blindados ante cualquier acción judicial, vaya, que se repartieron entre ellos el país bajo el denominado capitalismo de compadres o neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía les cuesta mucho trabajo entender no solamente esa realidad, sino la derecha y la izquierda, hay cierta parte de la izquierda, todavía no terminan de digerir y asimilar esta nueva realidad, porque tienen que recomponer, tienen que iniciar su propia travesía del desierto para reflexionar y saber qué es lo que tienen que proponer de cara al futuro, pero propuestas que no los dejen en ridículo, propuestas que no estén en sintonía con la mayoría de la población, porque si tenemos en cuenta el nivel de votación y respaldo a Claudia Sheinbaum en la única votación, no es fácil darse cuenta que una mayoría de mexicanos, por más que el PAN y el PRI digan que no es mayoría, si vemos la votación tan abrumadora, ningún político en la historia moderna de México, ni siquiera Andrés Manuel, cosechó el respaldo electoral de Claudia Sheinbaum. Y esto tendría que ser motivo de reflexión en la derecha. Si quieren sobrevivir como partidos de oposición, tienen que iniciar un profundo análisis, una reflexión muy en serio para realmente saber cuáles son las claves que de por sí ya en la última década, muchos habíamos hablado de la crisis de los partidos políticos, sobre todo para las nuevas generaciones, el problema de la desafección. Los jóvenes ya no les interesa militar en un partido político, de la misma forma que a los jóvenes ya no les interesa abrir un periódico de papel. O sea, estamos ante una realidad completamente nueva, completamente distinta. Y si la derecha y personajes como Marquito o Alito Moreno o el señor que amenaza con torpedear la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el señor Guadalupe Acosta Naranjo, no entienden esto, pues van a seguir haciendo el ridículo, lamentablemente. Ahora bien, por lo que toca a España, es muy interesante el fenómeno de lo que ocurre en España. Pues en España, yo creo, ustedes sabrán que yo viví como corresponsal 15 años en España, mis hijos se educaron en España y sé por experiencia propia que en los libros de historia de los niños, de los adolescentes, jamás van a encontrar ustedes la versión histórica real de lo que ocurrió en la conquista de América, la conquista de México. Jamás. Nunca en los libros de historia de los que se nutren los niños en España. Bueno, con decirles una cosa más, la historia en España es un tremendo lío, porque, por ejemplo, si ustedes van al País Vasco, los libros de historia de los niños vascos son completamente distintos de los niños de Madrid. Y los niños que viven en Cataluña tienen una narrativa distinta de la que se estudia en Madrid. Por eso vemos que políticos catalanes o de izquierda vinculados al País Vasco entienden perfectamente este desaire de Claudia Sheinbaum. Los madrileños, que dicen son más chulos que una moneda de oro, nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque desde niños mamaron esta historia de que España vino a América, vino a México a civilizarnos. Y yo recuerdo muy bien, no se me va a olvidar, siendo corresponsal, alguna vez me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas que está ahí sobre la Castellana. Y el tema era el futuro de las relaciones
entre América Latina, bueno, como le dicen ellos, entre Iberoamérica y España, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, a ver, amigos, estamos a punto de cumplir 500 años de nuestra mutua historia, de este encontronazo que tuvimos. ¿Y saben qué? Yo he descubierto que ustedes tienen un elevadísimo déficit de conocimiento de lo que ocurre en América Latina. Ustedes que descubrieron, dicen que descubrieron y civilizaron a todo ese subcontinente, no tienen la más puñetera idea de su realidad, del día a día. ¿Por qué? Porque está el tema de la monarquía, ¿no? En España la monarquía es un tabú. La monarquía es algo así como la Virgen de Guadalupe para nosotros, ¿no? No te metas con la Virgen de Guadalupe en México, no te puedes meter con el rey o la reina, con nadie de la familia real. Está penado. Insultar al rey y criticar a la reina o al rey. Por eso en la prensa no vemos los escándalos de la infidelidad de la reina a Felipe VI, cuántas veces le ha puesto los cuernos. Eso no aparece en la prensa, está prohibido. Y antes también estaba prohibido los chanchullos de Juan Carlos, porque Juan Carlos cada vez que se le invitaba a una toma de posesión en América Latina, porque eso les encanta, lo que hacía Juan Carlos era ir a los actos de toma de posesión, por ejemplo, vamos a Bolivia, vamos a Argentina, ¿no? Lo que hacía el rey Juan Carlos, que llegaba todo ahí, sí, vestido, ¿no? Con su uniforme de gala. Una vez que asistía y estaba ahí presente como testigo de excepción de la toma de posesión de los mandatarios en América Latina, acto seguido lo que hacía Juan Carlos era entrevistarse con el nuevo presidente o presidenta y decirles, oye, fíjate, qué bueno que llegaste tú al poder. Por cierto, fíjate que tengo un amigo que está muy interesado, por ejemplo, en el caso de México. Vemos que ustedes en México se beneficiarían mucho de que los libros de texto gratuito, por ejemplo, los imprimiera el grupo Prisa, del periódico El País. ¿Por qué no ustedes le dan un contrato a Prisa para que edite los libros de texto gratuitos? Y el gobierno de México se les daba esos contratos. El rey, en pocas palabras, era este intermediario que sacaba tajada de su posición privilegiada, porque ante los gobernantes de América Latina y México antes, bueno, les encantaba, ¿no? Se corrían cuando recibían al rey, no, le hacían genuflexiones, le daban los contratos que querían, pero ¿qué creen? Esa época ya pasó. Hoy tenemos a un presidente que por fortuna no ve a la monarquía española como aquí vemos a la Virgen de Guadalupe, algunos, y entiende perfectamente, como le entienden ya muchos españoles, que la monarquía española es una antigualla, no sirve de nada. Pero desafortunadamente, y esto sigue siendo una realidad en España es un país muy conservador, terriblemente conservador, clasista y racista. Es un país que corrió a gorrazos a la República, y prefirió quedarse con un dictador como Franco, que entronizó de nueva cuenta a la figura de Juan Carlos I, y por eso mismo hoy seguimos viendo estos episodios de lo que yo considero son episodios de lo que se conoce como el tardofranquismo. Este ambiente de derechón, conservador, ¿no? Con mentalidad cuadrada de que tienes que respetar a la monarquía, ¿no? Esta insufrible condescendencia que tienen países como España hacia América Latina, sin tener en cuenta que en América Latina ya vamos como motos, ya nuestra política exterior cambió de chip, incluso me atrevería a decir que nuestra política exterior ya cambió de chip antes que Estados Unidos, antes que Canadá, antes que España. Nuestra política exterior ahora es innovadora, va más allá de lo que, por eso hay muchos gobiernos que no entienden cuántas veces se le ha dicho a Estados Unidos que ustedes tienen que cambiar el chip, España tiene que cambiar el chip, y creo que eso es lo que hace falta, amigos. Y bueno, pues aquellos
agoreros del desastre. Hablan incluso de que la Sedena le compró 50 camionetas blindadas a la doctora Claudia Sheinbaum. En el mismo contexto, lo publica el periódico Reforma, a la pregunta que hacía este personaje que les mostraba hace rato, ¿no? Señor Mario Di Constanzo, ¿no? O sea, ¿qué se supone? ¿Que Claudia Sheinbaum se tiene que subir al Tren Maya o al metro para poder llegar a donde tiene que ir? ¡Qué locura! Y bueno, el tema de la militarización, ¿no? Este tema de la militarización que ha llevado incluso a opinólogos, a comunicadores disque de la transformación, a verse más fachos que los fachos, diciendo que sí se trata de una militarización, esto de pasar la Guardia Nacional al mando de la Sedena. Mi querido Paco, ahí voy dejando temas para esta segunda vuelta, esta vuelta final en la mesa. Te escuchamos. Mira, Vicente, ya hemos hablado otras veces, yo te he dicho siempre, yo soy yo me opongo siempre a la militarización, cualquiera que sea, pero siempre lo he dicho, hay que entender el contexto en el que Andrés Manuel López Obrador llegó o tomó posesión como presidente del país. Primero, la militarización, lo que conocemos, porque no es una militarización, de hecho, no nos gobiernan leyes militares, no tenemos ordenamientos militares en la calle. Andrés Manuel López Obrador llegó a un país deshecho en el que ningún presidente, y eso debo decirlo, ningún presidente civil desde desde Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho fue el último general, Miguel Alemán Valdés el primer presidente civil, ningún presidente civil, podemos ir más atrás, pero hablemos de los civiles, ninguno, hasta Enrique Peña Nieto, se preocupó nunca por formar una policía nacional de carrera, nunca. En algún momento me reclamaron, oye, pero Felipe Calderón quería, sí, hizo algunos intentos, pero quería Felipe Calderón que esa policía nacional que él quería formar tuviera una comandante vitalicio que sería Genaro García Luna. Imagínate. Entonces, pues hasta algunos allegados a Felipe Calderón dijeron, no, hombre, ¿cómo Genaro García Luna va a ser un comandante vitalicio? Lo quería hacer constitucional, así que se frenó, pero ningún presidente se preocupó nunca por formar o por tener un cuerpo de una Policía Nacional sólida, segura, bien formada, capacitada, y por lo tanto las policías de los estados, las 32 entidades, carecen de muchas cosas, y ya no digamos las municipales. Entonces, para mí lo que hace Andrés Manuel López Obrador es, el ejército ya estaba en las calles, podemos ir, y yo lo he señalado, porque además lo he estudiado con claridad en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, realmente se puso en proceso, se puso en marcha un proceso para militarizar este país, pero con miras a la represión. Ruiz Cortines fue el primer presidente que envió militares de grado, militares oficiales, a prepararse a escuelas de Estados Unidos y de Inglaterra en materias de espionaje, contraespionaje, de represión, de técnicas para reprimir, porque tenía temor a que hubiera un golpe de Estado. López Mateos le da vuelo a la hilacha y bueno, pues ya conocemos Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Son dos personajes que tienen a un ejército a disposición y que tuvimos cualquier cantidad de zonas que eran gobernados con leyes militares prácticamente. Guerrero es uno de ellos, ¿sí? Sinaloa, Chihuahua, los militares mataban como querían. Y el resto de los presidentes hace prácticamente lo mismo, y llegamos a Felipe Calderón, que prácticamente les da todo, y Enrique Peña Nieto, yo lo he documentado, Enrique Peña Nieto tenía ya los decretos para declarar los sitios de excepción, los sitios de Estado, zonas de Estado, así que había todo un proceso ya militarizado, y los militares recibían órdenes, porque además ahí están las bitácoras, recibían órdenes de salir a matar. Teníamos un ejército y una Marina Armada de México letales. Ahí están, no recibían heridos, era salir a matar. López Obrador, cuando llega, entiende cómo está la situación por varias razones. Lo entiende y sabe que no puede retirar al ejército de
de las tareas de seguridad pública. Lo entiende muy bien, no tiene una policía. Además, tenía una policía nacional, la recuerdan, tenía una policía federal que hacía parte de Policía Nacional, que prácticamente fraguaba un golpe de Estado de la mano de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y López Obrador lo entiende y la desaparece. Y empieza prácticamente de cero, y lo que hace López Obrador es sentar las bases para que la Sedena administre un cuerpo de Policía Nacional militarizado, ciertamente, es decir, un cuerpo educado, un cuerpo que tenga bases civiles para salir, pero también bases militares de disciplina, de anticorrupción, de respeto a derechos humanos. Entonces, lo que están haciendo es formar una Policía Nacional con carácter civil, administración militar, una Policía Nacional que después pueda ayudar a resolver y a capacitar a las policías de los estados y de ahí a las policías municipales y arrancar un proceso o poner en marcha un proceso verdaderamente de control y de inhibición a la delincuencia en todos tipos, desde delincuencia del fuero común hasta delincuencia del crimen organizado, lo que sea. Y toma otras medidas como abrazos, no balazos, es decir, combatir a la violencia desde sus bases, desde la igualdad. Así que hay que entenderlo. Un gobierno militar lo tuvimos con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez, que no preguntaba nada, los militares gobernaban prácticamente todo, así que ya lo tuvimos, ya lo teníamos. Ya les dije, Enrique Peña Nieto tenía, porque tengo ahí los decretos que para declarar los sitios de estado, para declarar sitios de excepción, pero nadie nunca dijo nada, la prensa callaba todo, esa prensa que se le entregaba y se le doblegaba a Enrique Peña Nieto. Así que López Obrador lo hace y lo hace con otra razón. Yo lo he dicho, lo mejor que hizo López Obrador fue entender el problema de los militares en este país, los saca de algunas cosas, los pone a construir y con eso también lo que hace es que salva un golpe de Estado. Es la mejor medida que tomó López Obrador, pues hay que recordar cómo son los golpes de Estado. Y en este país, a partir del día 1 del gobierno de López Obrador, la derecha, los conservadores, intentaron orquestar un golpe de Estado, un día sí y otro también, golpe blando, lawfare, como lo quieran llamar, pero lo intentaron. ¿Por qué fracasaron? Porque López Obrador entendió muy bien, y eso hay que reconocerle como genio de la política, entendió muy bien la labor del ejército, lo saca, entiende López Obrador que esto es a muy largo plazo, pero primero hay que formar una Policía Nacional. Y ese trabajo va a ser la herencia para Claudia Sheinbaum Pardo, ya tiene una base, tiene que continuarla, y yo digo que una vez que tengamos todo eso, al término de su gobierno, sí, de Claudia Sheinbaum Pardo, sí tenemos que empezar a hablar de cómo desmilitarizar a este país. Pero, bueno, primero hay que consolidar a la Guardia Nacional, que es la Policía Nacional, consolidarla y después consolidar a las policías de los estados, las policías municipales, y entonces pensar en el proceso de desmilitarización con todo lo que significa y regresar a los militares a los cuarteles. Así que yo digo, hay que entenderlo eso. Hay que entenderlo yo te lo he dicho desde la primera vez casi que platicamos, yo estoy contra de la militarización, soy hijo de un policía que pertenecía a la policía paramilitar de este país. El grupo de granaderos en los 68 sí. Era eso, un grupo paramilitar. Lo he dicho, reconozco lo que hizo mi papá, y como conozco lo que hizo, yo digo, hay que desmilitarizar este país. Pero claro, también entiendo cómo recibió López Obrador este país, y éramos un país con minas a donde sea, a donde pises en este país de violencia. Así dejaron Peña y Calderón este país, y claro, todo, podemos ir hasta atrás, más atrás, dejaron un país minado, así que tenemos que irlo resolviendo por partes. López Obrador ya hizo una parte, Claudia Sheinbaum Pardo tiene que consolidar ese trabajo de la Guardia Nacional, y a final de su sexenio tienen que empezar a ver cómo hacemos verdaderamente, sin perder la disciplina militar ni ciertas doctrinas militares, cómo desmilitarizamos este país. De lo contrario, vamos a seguir sumidos en un proceso de delincuencia, violencia, pobreza, un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para otra vez a la violencia.
Así que hay que entenderla de esa manera, y yo digo, quienes hablan verdaderamente de militarización no saben, no entienden o no quieren estudiar o lo quieren ocultar lo que pasó con Adolfo Ruiz Cortines, con Adolfo López Mateos, con Luis Echevarría Álvarez e incluso con José López Portillo, y que retomamos con Felipe Calderón Hinojosa con mucha fuerza, con toda la fuerza militar, y con Enrique Peña Nieto, que fueron presidentes militares. Hay que recordar, a Felipe Calderón le gustaba la casaca militar. Era un tipo que trepaba los tanques, que trepaba los aviones de guerra. Recuerdan su búnker, era un búnker para la guerra. Entonces hay que entender lo que está haciendo López Obrador, y esos políticos de derecha que hablan de militarización, pues nada más que vayan a estudiar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con personajes como Arturo Acosta Chaparro, el general, Francisco Quirós Hermosillo, que son los inventores o no reinventores de la tortura en México como la conocemos hoy. Así que no entienden, no saben lo que pasó en este país, y yo espero que Claudia Sheinbaum Pardo, al final de su gobierno, tenga bien consolidada una Policía Nacional, los estados tengan consolidadas sus policías estatales y las policías municipales, y podamos sentarnos a hablar verdaderamente de lo que es militarización y cómo deben trabajar los militares y las policías en este país, Vicente, Manuel y Jaime. Oye, Paco, aprovechando, voy a invitar a la audiencia a seguir buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, maestro. Sí, y además yo sé, mira, el sábado hoy está en el Tultepec, una plática general, pero va a haber García Luna, El Señor de la Muerte, con la nueva reimpresión, Las Damas del Poder, y yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes, Vicente, si pasa algo, nos vemos antes, pero un abrazote para ti de fin de semana, para Jaime, para Manuel, y de veras siempre es un placer platicar con ellos, estar en una mesa aquí, Vicente. Sí, gracias, Paco. Mi querido Manuel Hernández Borboya, vamos en esta segunda ronda final, la ronda final de la mesa. Escucho tus comentarios sobre estos o los temas que quieras poner en la mesa, ¿eh? Sí, pues sobre el tema de la militarización, yo creo que un sector del progresismo buena ondita, que se dicen de izquierdas, pero en realidad son más conservadores que muchos panistas incluso, diría yo, no están tomando en cuenta... Y hasta escriben bajo el escudo de la transformación en medios de circulación nacional, que cada quien se ponga el saco si le queda. Perdón, mi querido Manuel. No, y hasta se las dan de radicales, que es lo más gracioso, ¿no? Pero bueno. A la derecha. Muchos de esos que están criticando la actual militarización, pues lo hacen sin atender el contexto. Yo fui bueno, en los medios mexicanos, pues uno de los férreos opositores a la Ley de Seguridad Interior que se intentó aprobar a finales del sexenio de Peña Nieto, porque precisamente tenían como la esperanza de que controlando o manteniendo el control de la cúpula militar iban a poder regresar al poder más rápido de lo que muchos pensaban, precisamente por la vía golpista, que ha sido una amenaza latente. Es cierto que cuando llega López Obrador, pues echa mano del ejército mexicano como uno de sus pilares para su proyecto reformista, precisamente porque el país estaba hecho pedazos, no había policía. ¿Cómo ibas a operar sin una policía confiable? Se tuvo que construir de cero, y para eso tuvo que echar mano del ejército. Es cierto que el ejército en este país, pues durante 50 años ha cometido una serie de excesos, se ha prestado a montajes y a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en una agenda abiertamente imperialista, principalmente en lo de la lucha al narcotráfico. Las altas cúpulas militares saben que es una farsa, mucho de eso que se ha llevado a cabo, pero también es cierto que en los últimos 6 años hemos visto un cambio precisamente en el uso de la fuerza letal, en una disciplina mayor por parte de las Fuerzas Armadas, y lo que les molesta realmente a muchos de estos grupos de progres buena ondita, que en realidad son conservadores ahí con disfraz de cordero, es que el ejército mexicano no ha mostrado fisuras
lo suficientemente grandes como para que la derecha pueda recobrar el poder por la vía de un golpe militar, un golpe blando, una de estas maniobras muy constantes en América Latina, que han tratado de implementar, y que aquí en México pues la campaña ha sido muy intensa. Lo de narcopresidente va por esa vía, del mismo modo que la aprehensión de Salvador Cienfuegos por parte de la DEA, que a la mera hora pues lo detuvieron ahí con unos WhatsApps bastante patéticos que pusieron en evidencia la manera en cómo opera realmente la DEA, cómo operan las agencias de Estados Unidos. Y esa yo creo que fue una maniobra decisiva en la que López Obrador tuvo que tragar un sapo, no porque Cienfuegos sea una blanca paloma, o sea, o no tenga responsabilidad en casos graves como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ni mucho menos, sino precisamente porque López Obrador, al ser un hombre de Estado con un colmillo político muy grande, se dio cuenta que esa era una maniobra para meter grilla, meter tensiones dentro de la cúpula militar, dividir a la élite militar en México y que pudieran entrar los golpistas por ahí, ¿no? Lo trataron de dividir, se dio cuenta de la treta, de la artimaña, no se dejó, y luego vinieron otra serie de intentonas golpistas con el mismo objetivo. Pues ahí están los famosos Guacamaya Leaks, ¿no? Que te los vendían como un grupo de que eran anarcoecologistas y pura payasada, que yo desde el principio y en su momento, y aquí en Sin Censura contigo, Vicente, lo dijimos muchas veces, eso es una operación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. El mismo López Obrador responsabilizó al Pentágono de ello, ¿no? Entonces, mucho de las narrativas que vemos hoy, incluyendo el caso de Ayotzinapa, porque de un momento a otro pasamos de fue el Estado a fue nada más el ejército, cuando realmente es cierto, fue el ejército, pero no fueron los únicos que participaron ahí en el caso de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43. Yo creo que López Obrador pudo optar por, si no quería tocar al ejército, pues hubiera podido ir por Enrique Peña Nieto, tampoco se atrevió a dar ese paso, jugando de manera muy precavida, diría yo, que puede ser cuestionable o no, pero fue la decisión de un hombre de Estado, a final de cuentas, de eso, y por eso también va a tener que pagar o asumir el costo político de no resolver el caso Ayotzinapa y entregar al final de su sexenio solo una hipótesis y una serie de pretextos para no resolver el caso Ayotzinapa, cuando el fondo político tiene que ver con ese. Es una decisión de López Obrador. Hasta qué punto hizo bien o hizo mal es muy difícil evaluarlo, precisamente porque dividir a la élite militar también hubiera sido sumamente costoso para el resto del país. No es una decisión, por supuesto, nada fácil. Como él mismo ha dicho, la política es actuar entre inconvenientes, y tuvo que tragar esos sapos precisamente para tratar de dejar al país en una posición más o menos estable frente al intervencionismo estadounidense, que está sumamente fuerte, y sobre todo con sus aliados aquí internos, ¿no? Pues aquí está Marco Cortés y los panistas tratando de facilitar esos procesos de invasión, para recobrar el poder por esa vía. Por eso cada que aquí en la derecha mexicana tienen un problema, pues van a chillar a Washington, ¿no? Van a reportarse con sus amos para que les resuelvan los problemas que no pueden resolver acá. Entonces, bueno, pues es un tema complicado eso del militarismo, pero también por eso hay que verlo desde una perspectiva amplia, porque digamos el debate como lo están centrando y focalizando muchos de estos grupitos de pseudointelectuales que han crecido al amparo del régimen neoliberal, y que muchos pues están ahí disfrazados de cuatroteístas cuando en realidad son bastante conservadores en sus planteamientos, lo único que hace pues es tratar de generar ruido a favor de los intereses de la derecha golpista, que va a ser uno de los problemas que va a tener que sortear Claudia Sheinbaum en su sexenio. Me parece que el ejemplo con el que ha gobernado López Obrador va a servir como una buena guía, una buena referencia para que Claudia Sheinbaum pueda atajar algunas de estas intentonas golpistas por ahí veladas, pero creo que también uno de los pendientes de la 4T pues es cambiar la correlación de fuerzas en los medios. Se necesitan medios de comunicación fuertes. Ahorita, por ejemplo, pues tenemos un problema ahí en RT, que nos acaban de bloquear todas las cuentas, incluyendo la de TikTok, donde yo estaba activamente en la cuenta de RT México. Ya casi llegábamos a los 400,000 suscriptores,
y de buenas a primeras nos la cerraron sin ningún tipo de explicación, 15 días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos y Anthony Blinken decretaron que los medios rusos y quienes trabajamos en ellos somos agentes de inteligencia rusa dedicados a difundir propaganda y desinformación, que es como le llaman a toda esa información que no corresponde a los intereses de la hegemonía globalista. Entonces, esa manera en que están operando las plataformas sociodigitales, las redes sociales en Internet, también amerita una reflexión profunda por parte de los gobiernos latinoamericanos y los gobiernos del mundo, y la necesidad de empezar a invertir en sus propios servidores, en sus propias plataformas digitales, en sus propios medios de comunicación que permitan frenar estas oleadas tan intensas de desinformación y de una agenda imperialista, globalista, que se está cayendo a pedazos, que tiene muchos frentes abiertos y que está perdiendo la batalla comunicativa, y por eso estamos viendo el bloqueo de canales en redes sociodigitales, pero me parece que es una señal de alerta de los tiempos que vienen, porque entre más se vaya agudizando las tensiones en el contexto internacional, más presiones habrá sobre México. Entonces hay que estar muy alertas con esa situación, y precisamente por eso pues se necesita revisar algunas de las políticas internas que están llevándose a cabo en México desde una perspectiva más amplia, porque si te quedas nada más en un tema eminentemente casero, te vas a perder de la película completa. Entonces, ojo con lo que está pasando en el mundo, ojo con lo que está pasando en el país, y ojo con las grandes campañas de desinformación que se están tratando de impulsar desde el imperialismo globalista. Hay que tener mucho cuidado y seguir advirtiéndole a la gente de estos peligros para que esta concientización de los pueblos sea la valla de contención para que no pasen ni los fascistas ni los liberales globalistas que están tratando de recuperar lo que han perdido en términos de opinión pública en los medios de comunicación, y a pesar del enorme control que tienen estas corporaciones, de los gobiernos, de la prensa, de las grandes empresas, se están desfondando por varios lados, y eso los va a hacer más agresivos. México, digamos, al ser la puerta de entrada a América Latina, tiene una posición geopolítica muy importante en el plano internacional, y hay que ser conscientes de esa fuerza política. Yo pondría también sobre la mesa, pues ahí está la carta de los BRICS en algún momento de alta tensión, que se podría jugar en algún momento, y hay que estar muy al pendientes de lo que pasa en el mundo y cómo esos grandes procesos históricos, por supuesto que también tienen una resonancia acá en México. Entonces, creo que el sexenio de López Obrador va inmerso en este gran proceso de la historia mundial, y hay que seguir al pendientes. Muchas gracias a los compañeros de mesa, a la audiencia de Sin Censura, y a ti, Vicente, por la invitación. Claro que sí. @Manuel H. Borboya, ¿no? Así estás en la X. Sí, pues ahí seguimos. No, que yo no veo muy lejano el día de que también nos vayan a quitar la cuenta así sin explicación, como ya lo hicieron en YouTube, como ya lo hicieron en Facebook, como ya lo hicieron ¿en qué otra? En Instagram, pues en prácticamente todas las redes, ¿no? RT está ahí batallando para conseguir algunos espacios, como ya nos sacaron de los sistemas de cable y demás, pero pues es parte de la batalla política. Por eso yo creo que el caso de los medios rusos debe ser un referente para los gobiernos de América Latina, de demostrar cómo proyectos bien armados en términos informativos han permitido contener muchas de las agendas y de las narrativas del imperio globalista. Pues estamos siempre en solidaridad, Manuel Hernández Borboya. Manuel Hernández, maestro, le toca a usted cerrar. Pues sí, mira, es interesante cuando voy a hincarle al diente el tema de la militarización. Es curioso cómo cuando se aborda el tema de la militarización tenemos tan flaca memoria, ¿no? Es increíble los analistas, los expertos de los que se burla el presidente López Obrador. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? El tema de la seguridad en México siempre ha sido una patata caliente, siempre, siempre, siempre. Y supongo que ustedes se acordarán cuando, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard contrató los servicios o intentó copiar la famosa tolerancia cero de Rudolph Giuliani, le pagó más de $1 millón, vinieron los expertos de Giuliani para ver cómo se resolvía el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Total, fue un fracaso.
Luego se intentó copiar las estrategias de la Guardia Civil Española para también salir al frente del ambiente de violencia. Se enviaron policías a la escuela de Ávila, que es la escuela de la Guardia Nacional Española, de la Guardia Civil Española, y ahí los entrenaron, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que uno de los policías que enviaron, cuando terminó el curso, yo platiqué con él y me dice, no, pues estuvo chido el curso que me dieron en la Guardia Civil Española. Lo único que no sé es si todo lo que aprendí aquí de la Guardia Civil Española me va a servir a mí para hacerle frente a los malandros de Tepito, ¿no? Para dar la perspectiva de que se le había enviado a una academia de la Guardia Civil para aprender estrategias en materia de antiterrorismo y todo esto, cosa que se entiende en el contexto de España, pero no tenía nada que ver con el tema de México. Y luego, cuando viene Felipe Calderón, la estrategia de seguridad consistía en la famosa Iniciativa Mérida, ¿no? Vengan helicópteros artillados, armamento, que México pague por este tipo de armamento que causó daños colaterales. Fue muy doloroso, ¿no? Y luego se enviaron a elementos de la Marina, del Ejército, y llegaban con nocturnidad, ¿no? Ahí a la base militar de Cuántico en Virginia a entrenarse en las técnicas. Y claro, cuando regresaban esas tropas a México, eran entrenadas para matar, para entrar a saco. Aquellos que hoy dicen, no, la militarización, ¿ya no se acuerdan de eso? De cómo eran instruidos los marines, los marinos mexicanos, los miembros del ejército, los generales llegaban con nocturnidad y entraban por la puerta trasera del Pentágono para que les dieran instrucciones sobre la estrategia de seguridad. Entonces, si echamos cuentas, si hacemos un poco de memoria, nos vamos a dar cuenta de que todas las estrategias han sido fallidas. ¿Por qué? Porque o no se tenía en serio o no se estudiaba bien el contexto enviándolos a España para que aprendieran en técnicas antiterroristas, o se pasaban enviándolos a Cuántico para que aprendieran a matar. Primero mata y luego virigua, ¿no? Y hoy, que por primera vez hay un esfuerzo de implementar una estrategia que es enviar a una Guardia Nacional que se familiarice con las distintas zonas del país en 500 bases que han sido construidas en tiempo récord. Hoy que tenemos una presidenta que nos ha telegrafiado, nos ha dicho por adelantado, la gran estrategia, la clave va a estar en 1, la inteligencia, 2, en la coordinación del fiscal y los fiscales, de los ministerios públicos, en fin, es una coordinación. Esta es una estrategia cuyo responsable va a ser Omar García Harfuch. Es una estrategia que por primera vez en mucho tiempo, está teniendo en cuenta el contexto real, las capacidades, la necesidad de un entrenamiento in situ de los efectivos de la Guardia Nacional, asesorados, vigilados por el ejército, no entrenados en Cuántico, Virginia, donde los enseñan a matar primero y averiguar después. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, es que esto es como la militarización, pues que ya no se acuerdan, Paco evocaba la época de Luis Echeverría, de Adolfo López Mateos, de José López Portillo. A ver, la CIA, y el que era el jefe de la CIA aquí en México, el señor, ¿cómo se llamaba? Winston se apellidaba, Scott Winston, el jefe de la CIA en México en aquella época que estaba en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Tú sabes que Scott Winston, el que era el jefe de operaciones de la CIA en México, era compadre de Gustavo Díaz Ordaz. El presidente fue padrino en la tercera boda de Scott Winston, el jefe de la CIA. Bueno, la CIA y Washington le daban la bendición a Echeverría y a Gustavo Díaz Ordaz cuando la masacre de Tlatelolco y todo este rollo. Ellos no veían ningún problema en eso, la militarización bajo Díaz Ordaz, Echeverría, no había ningún problema. ¿Por qué?
porque en aquellas épocas Washington estaba muy preocupado por el avance del comunismo desde Cuba y decía, ustedes también disparen primero y luego virigüen, maten a estos pinches comunistas que están envenenando la mente de los estudiantes mexicanos. Y entonces, ¿alguien se quejaba de la militarización? Pues nadie. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban bajo las órdenes estrictas de la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando escucho esto de la militarización, tú dices, Dios mío, pero ¿qué? Y sobre todo de líderes de la oposición que no tienen memoria o hacen que no se acuerdan de este tipo de cosas. Así es que yo creo, y sobre todo para la gente, que, como han dicho ustedes, que de izquierda dicen, no, esto es militarización. Espérame. O sea, no era militarización. Antes, las estrategias que se enseñaron, enviar a policías a entrenarse en España, enviar a militares a Cuántico, Virginia, eso no contribuyó a la militarización. El comprar de helicópteros artillados, eso no era militarización. Así es que aquí lo dejo, porque creo que fue bastante clara mi posición. Querido Vicente, muchas gracias como siempre. Dentro ya de casi media hora vamos a estar al aire en No Apto para Cínicos, donde vamos a hablar de esto, pero también hoy se confirma que el gobierno de España envió una nota de protesta al gobierno mexicano por el tema de la no invitación, pero lo más interesante es que hoy Claudia Sheinbaum desmiente la versión publicada ayer por el diario ABC, un diario promonárquico, según el cual Claudia y Pedro Sánchez habían tenido una conversación muy tensa, en la que incluso Claudia Sheinbaum habría ofrecido como alternativa invitar a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias Leonor, para que viniera en nombre de su papá. Claudia Sheinbaum desmiente esta versión del ABC y dice que en ningún momento el gobierno de México decidió invitar a ningún miembro de la familia real. Un abrazo, Vicente, un abrazo, Manuel, un abrazo, querido Paco. @Jaime Journo en redes sociales para que busque al querido Jaime y nos vemos en No Apto para Cínicos en YouTube. Gracias, Paco. Gracias, Manuel. Gracias, querido Jaime. Estamos al pendiente. Que pasen excelente fin de semana y a seguir disfrutando como ustedes quieran. Bueno,